Te invito a compartir en los siguientes minutos un tiempo de reflexión, el espacio donde tocamos diversos temas de interés, siempre con una mirada bíblica y práctica para nuestras vidas. En el día de hoy quiero compartir con ustedes hablarse bien a uno mismo, la importancia de hablarnos bien a nosotros mismos. Y para ello quiero que compartamos o tengamos en mente 3 pasajes de la Biblia que a continuación les voy a compartir. Salmo 103, verso 1. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Romanos capítulo 4, verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Proverbios capítulo 18, el verso 20, que nos dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Hablar con uno mismo en voz alta tiene tal vez un poco de locura, al igual que establecer un diálogo interno donde desmenuzar tristezas y disolver preocupaciones. Es más, pocas prácticas resultan a veces más terapéuticas que esto, porque al fin y al cabo todos vivimos con nosotros mismos y comunicarnos con el propio ser es algo vital, algo de catarsis y emocionalmente necesario, porque es la manera en que podemos atendernos como nos merecemos muchas veces. Según nos explican los psicólogos, todos nosotros hacemos uso del diálogo interno. Sin embargo, lo hacemos muchas veces del peor modo posible. Un conocido científico de la Universidad de Michigan se dio cuenta de que el ser humano es irremediablemente propenso a la autoconversación negativa. La mayoría lo hacemos. Cuando algo no sale como esperamos o cometemos un error, no tarda en salir esa voz de la conciencia, tal vez, diciéndonos lo torpes o lo inútiles que hemos sido. Y es eso, ese diálogo interno negativo, permanente, lo que nos provoca estados anímicos también negativos, que nos puede conducir de manera peligrosa a una situación de depresión. Por lo tanto, debemos evitarlo y más bien cambiar nuestro discurso hacia nosotros mismos. Según estudios realizados, hablar bien con uno mismo trae varios beneficios que les quiero compartir. En primer lugar, nos hablan de que el cerebro funciona mucho mejor cuando nos hablamos bien a nosotros mismos. Su capacidad de percepción es más hábil y además gestionamos de forma adecuada nuestro mundo emocional. El diálogo interno tiene un claro beneficio avalado por la ciencia y son muchos los estudios que nos lo han demostrado. Un segundo beneficio que tiene hablarse bien a uno mismo es que mejoraremos nuestra capacidad intelectual, es decir, potenciamos nuestra atención, nuestra capacidad de reflexión, decidimos mejor, nuestra concentración está más focalizada y controlaremos las distracciones. Y un tercer beneficio que también se menciona en este estudio a nivel psicológico es que las personas que hablan consigo mismas y que empezaban sus diálogos pronunciando su nombre tenían más éxito en sus vidas, mostraban mayor seguridad personal y se percibían como más felices. Qué bueno es que podamos analizar estas investigaciones, estos conocimientos y mucho más cuando a la luz de la palabra de Dios también encontramos que esto en realidad no es ningún descubrimiento nuevo, solo que,
Gracias a Dios por la ciencia y por la psicología que ha podido clasificar y de alguna manera agrupar los diferentes elementos que ya estaban y que ya existen y que como cristianos creemos Dios los creó y nos los puso a nuestro alcance para que podamos echar mano de esas cosas. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto de hablarnos a nosotros mismos? Tenemos que comenzar a hablar de nosotros mismos lo mismo que Dios dice de nosotros y creerle a Dios, aunque con nuestros ojos todavía no lo podamos ver. Esto es lo que significan los pasajes que hemos leído al principio. En el Salmo 103, el salmista decía o se decía a sí mismo: alma mía, alaba y bendice, y después también, como vamos a leer después, le dice a su propia alma o se dice a sí mismo: no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Se dice eso a sí mismo. Después encontramos el pasaje en Romanos capítulo 4, verso 17, donde el apóstol Pablo nos revela algo muy importante que Dios le dijo a Abraham, pero que en cuanto a Dios, también en cuanto a Dios en relación a nosotros. Porque si bien Dios le dijo a Abraham: serás padre de muchas gentes, y después lo que Dios dice se cumplió, de ahí se saca la gran verdad de que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y podríamos agregar, y después sucede tal cual. Bueno, pues bien, Dios en su palabra, hermanos, nos dice quiénes somos, nos dice lo que Él ha determinado, lo que Él nos ha posicionado, lo que Él nos ha dado desde el momento en que hemos creído en Jesucristo. Por eso el versículo de Romanos nos habla en este caso entonces de que es hablarse bien a uno mismo conforme a lo que Dios dice de nosotros. Ahora que estamos en Cristo, aclaro. Y después Proverbios, que nos dice que en definitiva y a la larga o a la corta podemos decir que de todo lo que hablemos, de la manera en que hablamos, de eso vamos a cosechar nuestras vidas. Es impresionante, ¿no? Vale decir entonces que si comenzamos a hablar lo que Dios dice de nosotros y comenzamos a hablar de nosotros lo que Dios dice de nosotros, nuestras vidas van a tomar un giro impresionantemente hacia las verdades de la palabra y vamos a comenzar a experimentar en nuestras vidas todo lo que usted y yo cuando leemos la Biblia encontramos y decimos: wow, qué tremendo lo que hizo Dios a través de Moisés, Abraham, David, Elías, etcétera, ¿no? Y podemos hasta por ahí, comparándonos mentalmente, decimos: wow, ¿a cuántos nos les habrá pasado que nos comparamos con la palabra y decimos: che, qué lejos que estoy de eso? Mi vida no refleja lo que dice la Biblia, pero es porque todavía no estamos hablando lo que Dios dice de nosotros. Y esto es importante. Cuando comenzamos a hablar a nosotros mismos, comenzamos a hablarnos lo que Dios dice de nosotros, lo que va a suceder en nosotros, lo que comienza a suceder en nuestras vidas, hermanos, es poderoso, es milagroso y total y absolutamente real. Vamos a analizar lo que también nos dice Proverbios capítulo 13, versos 2 y 3. Nos dice: quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Esto quiere decir que todo lo que nos decimos a nosotros mismos es lo que a diario cosechamos. Escuche esto: quien habla el bien, del bien se nutre. ¡Qué tremendo, hermanos! Pensar que cuando hoy se escucha de PNL, programación neurolingüística, y el hecho de hablar positivamente, hay por ahí todavía cristianos que se resisten a ese tipo de cosas diciendo que hasta inclusive es diabólico. Hermanos, no tiene nada de diabólico, es bíblico. Lo que pasa es que de repente personas que no conocen a Dios han creído más en esas capacidades que inclusive ellos no les asignan a Dios. Nosotros sí, sabemos que si tenemos nosotros esas capacidades es porque Dios nos los ha dado. Y entonces si Dios nos dio, por ejemplo, el intelecto, la capacidad de aprender, etcétera, etcétera,
pues tenemos que usarlos, porque a eso también se refiere la palabra cuando dice que a uno le dio un talento, al otro 3, al otro 5, y después un día Dios nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos con esas capacidades que teníamos? Y esta es una de las cosas que Dios nos pedirá cuenta. El Señor lo dijo, ¿eh? El Señor dijo que daremos cuenta de cada palabra ociosa que digan nuestros labios. Y que, por lo tanto, digo, si no es tan importante la forma en que hablamos, si no es tan importante lo que decimos, digo, ¿por qué nos irán a pedir cuentas el día de mañana, no? Es porque entonces estamos hablando, como dice la palabra misma, el poder de la muerte y de la vida está en poder de la lengua. Y lo estamos leyendo en estos pasajes. Quiero ponerle 3 ejemplos. Por ejemplo, podemos pensar en la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Cuando ella se adelantó y se adentró en medio de la multitud para poder tocar el manto de Jesús y después recibió el milagro, ella se hablaba a sí mismo. ¿Y sabe qué se decía? Dice la palabra que ella se decía a sí mismo, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. Fíjese, ¿cuál era el mensaje que ella se daba a sí misma? Obviamente, estamos hablando de una actitud de fe, estamos hablando de fe en práctica, pero quiero hacer hincapié en ese detalle. ¿Cómo era su diálogo interno? Su diálogo interno, impregnado de fe en la verdad de Cristo, decía eso, si tan solamente tocase el borde de su manto, seré sanada. Y no le importó y se abrió paso en medio de una gran multitud, así todo con su enfermedad y sus dificultades, y logró su objetivo. Y recibió el milagro. Y más que eso, porque el Señor sintió poder de sí, que salió de sí mismo y tuvo que hacer un alto y luego la bendijo de una forma especial. Otro caso, el hijo pródigo. Se alejó, se apartó, vivió una vida totalmente licenciosa, libertina. Pero a pesar de haberse equivocado y haberse embarrado en medio de la maldad y el pecado, él en esa misma situación tuvo una charla, un diálogo interno consigo mismo y se dijo a sí mismo, dice la palabra, ¿cuántos jornaleros están allá en la casa de mi padre, muchos mejor que yo? Y yo aquí padeciendo, comiendo estas cosas con los cerdos acá. Esto haré, se dijo a sí mismo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, la historia usted ya la conoce. Este pasaje nos habla otra vez de alguien que tuvo un diálogo interno, llamémosle positivo, acertado o asertivo, pero basado también en la verdad, en este caso basado en la misericordia de su Padre, que representa la misericordia inmensa de Dios. Cuando hablamos de nosotros mismos, en base a lo que Dios es y en base a lo que Dios dice de nosotros, hermanos, se producen milagros. Y por último, el clásico ejemplo del apóstol Pablo, que en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Un versículo tan conocido. Hermanos, entonces evidencias sobran en la palabra, en la Biblia, que nos revelan que sí, es cierto, lo que hablamos tiene efecto sobre nosotros mismos. Pero más allá todavía, lo que hablamos de nosotros mismos realmente producen resultados magníficos cuando hablamos lo que Dios dice de nosotros. Y tiene pobres resultados cuando hablamos cualquier otra cosa. Quiero compartirle un versículo más en Proverbios capítulo 1, verso 20, que dice que cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Nuestras palabras dan fruto. Eso es lo que nos está diciendo aquí este pasaje. Nuestras palabras, cada una de ellas, dan fruto. El problema es que muchas veces nuestras vidas no reflejan las bendiciones, los beneficios y todo lo que tenemos en Cristo, porque no estamos hablando lo que Cristo dice de nosotros. Ahora bien, ¿cómo hablar bien de nosotros mismos con nosotros mismos? Y para eso vamos a tener en cuenta el Salmo 103. En el Salmo 103, verso 1, en primer lugar, todo comienza con una buena relación con Dios.
Hermanos, si estamos lejos del Señor, si no estamos dedicándole tiempo a la oración y no hablamos con Dios, y si no estamos compartiendo cada día, alimentando nuestro espíritu de su palabra, bueno, pues es un gran error. Tenemos que comenzar por ahí, porque el Salmo 103, verso 1 nos dice, bendice, alma mía, al Señor. Quiere decir esto que hablarse a uno mismo es hablarse también con respecto a Dios, decir bien a tu Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Hablar bien de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Es presentarse uno mismo como ofrenda en alabanza. Señor, aquí estoy. Mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu, Señor, hoy, en este mismo instante y cada día, te lo ofrendo, Señor. Es tuyo, te pertenezco. En primer lugar, entonces, hablarnos a nosotros mismos de que tenemos a un Dios grande y poderoso y que nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. El versículo 2 nos dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí comenzamos a aprender cómo hablar bien de nosotros mismos con nosotros mismos. Dice, y no olvide ninguno de sus beneficios. Esto nos habla de usar nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro recuerdo. Muchas veces somos injustos, porque pensamos, y también el enemigo aprovecha la oportunidad, cuando la situación se puede tornar adversa, dificultades, enfermedades, etc., cuando las cosas no suceden como queremos y no nos sentimos de alguna manera beneficiados, no nos sentimos bien, entonces comenzamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se alejó de nosotros, o que, bueno, peor algunos, pueden pensar que la Biblia, lo que dice la Biblia, esto de la iglesia, esto de orar, no tiene efecto, no tiene resultado y no sirve para nada. Vaya error, ¿no? Por supuesto, es un gran error pensar que porque nos va mal o porque tenemos alguna situación adversa en la vida, la cual todos los tenemos, pensar que Dios nos dejó o nos ha desechado. En este caso, lo que dice el salmista es, no seas injusto. Se dice a sí mismo, no seas injusto y recordá, aunque hoy tal vez tus ojos no lo vean, pero recordá todos los beneficios que obtuviste con Dios. ¿Y por qué nos trae eso a la mente? ¿Por qué nos da este ejemplo el salmista? Porque muchas veces en momentos difíciles nos olvidamos de que si hemos llegado hasta aquí, hemos llegado por la gracia, la misericordia y la fidelidad de un Dios amoroso y tierno. Y que a veces puede que pasemos momentos difíciles, pero que eso no determina nuestras vidas, nuestra existencia y mucho menos nuestro destino. Entonces, es importante que no nos olvidemos quién es nuestro Dios y todo lo que Dios no solamente hizo, sino inclusive todo lo que Dios hará en nuestras vidas. Y aunque no estemos viéndolo ahora, porque las cosas no suceden o no salen como nosotros queremos, no significa tampoco que Dios haya dejado de obrar en nuestras vidas. Todo lo contrario, Dios está actuando, pero como bien se lo dice por ahí, detrás de escena. El Salmo 103, verso 3, luego también nos habla de algo que tiene que ver con lo espiritual. Estamos hasta aquí hablando de que toda conversación con nosotros mismos tiene que comenzar hablando bien con Dios y de Dios a nosotros. Es decir, Señor, soy tuyo, te pertenezco en cuerpo, alma y espíritu. El segundo punto es usar nuestra inteligencia, o en este caso nuestro intelecto, nuestros recuerdos, y pensar, ser racionales, no sucumbir ante las circunstancias difíciles y recordar más bien de dónde nos sacó Dios, qué hizo Dios por nosotros y qué es todavía lo que tenemos prometido que Dios hará. El tercer punto o el tercer aspecto apunta a lo espiritual. Dice el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjense, nuestros hechos pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y se hacen efectivas en nuestras vidas por medio de la fe, por medio de la confesión y por medio de la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Vaya, si no será un beneficio tremendo el que tenemos
al haber creído en Jesucristo y al haberles entregado nuestras vidas a Él. Luego el salmista incluye hablarnos bien con respecto al alma y con respecto al cuerpo. En el Salmo 103, verso 3, el salmista dice, hablando de bendice alma mía al Señor, cuando habla de que Él es el que sana todas tus dolencias. Estas palabras abarcan nuestra alma y nuestro cuerpo. En la cruz, Jesucristo nos enseña la palabra en Isaías capítulo 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Hay una doble sanidad que Jesucristo produce en nosotros cuando hemos creído en Él. Y esa doble sanidad tiene que ver con las heridas y enfermedades del alma, tristezas, angustias, depresión, rencor, resentimientos y tantas otras cosas que tienen que ver con todo ese mundo emocional y sentimental que muchas veces acarreamos cuando venimos a los pies de Cristo. Todas esas cosas han sido ya sanadas por Jesucristo. Y lo otro que abarca es nuestro cuerpo físico. Sobran testimonios de personas que han sido sanadas de tremendas enfermedades al recibir a Jesucristo en sus vidas. Eso también tiene un tercer aspecto. No significa que por ser cristianos ya nuestros cuerpos entraron en una etapa de perfeccionamiento o de aislamiento de la situación natural de la vida. No es así, porque sabemos que aún cristianos envejecemos, nos debilitamos, también podemos enfermarnos y en algún momento seguramente vamos a morir. Pero lo importante de todo esto es que nuestros cuerpos y nuestras almas ya están también redimidas por Cristo. Nuestra alma, dice la Biblia, tiene que estar crucificada con Cristo. Nuestra alma ha entrado en un proceso de renovación en el que Cristo, a medida que crece en nosotros, hay más de Él, menos de nuestra alma, menos de nuestro yo, menos de nuestro viejo hombre. Y en lo físico, somos templos del Espíritu Santo, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, pero vasos de barro que todavía esperan por ser transformados en el glorioso momento en que sonará la trompeta y Cristo vendrá a buscar en el rapto de la iglesia a todos aquellos que hemos creído en Él. Nuestros cuerpos, si estamos vivos, serán transformados en un cuerpo glorificado, y si estamos muertos como otros tantos cristianos, seremos resucitados con un cuerpo glorificado, y ahí se completará la redención de nuestros cuerpos. Pues bien, el salmista dice, no te olvides de eso, bendecí al Señor, porque tu alma y tu cuerpo ya están redimidos, ya están bendecidos por Jesucristo. Fíjate vos, hablarnos a nosotros mismos conforme a lo que Dios dice de nosotros. Lo otro tiene que ver con hablarnos bien a nosotros mismos con respecto a lo que Dios es en nosotros en medio de las dificultades y los problemas. El salmista se dice a sí mismo, no olvide ninguno de sus beneficios, bendice a Dios porque Él es quien rescata del pozo tu vida. Ya somos salvos, hermanos, y continuamente Dios nos sigue rescatando de adversidades y trampas y todo tipo de cuestiones que inclusive no nos damos cuenta. Yo creo, hermanos, que alguna vez, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a entender que el Señor pasará nuestras vidas como en una pantalla gigante y vamos a ver y darnos cuenta las veces en que Dios nos ha librado de cada una, ¿no? De cada situación que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Luego sigue hablando de que también Dios bendice nuestros quehaceres, hablarnos bien a nosotros mismos en medio de los quehaceres y de las cuestiones materiales. Dice, Él es quien te corona de favores y misericordias. Eso quiere decir, hermanos, ya estamos llenos de su gracia, estamos colmados de sus beneficios y el favor de Dios nos asegura el éxito en todo lo que hacemos. Eso es eso lo que tenemos que declarar sobre nuestras vidas y hablarnos a nosotros mismos. Tengo el favor de Dios, estoy colmado de sus beneficios y estoy bendecido por mi Rey, me irá bien.
Y luego, para terminar, el que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto significa para nosotros hoy que ya somos prósperos y que tenemos abundancia y que constantemente seremos renovados por su gracia y todo el tiempo y constantemente está actuando en nuestras vidas. Así que, hermanos, la idea es comencemos y aprendamos a hablar bien de nosotros mismos, con nosotros mismos. Y para aprender a hacer eso tenemos que declarar sobre nosotros, hablar de nosotros lo que Dios hizo, lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Y cuando comenzamos a hablar lo que dice Dios, hermanos, nuestro Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabéis lo que va a pasar cuando comenzamos a hablar lo que Dios dice de nosotros? Se va a producir esos milagros, se va a desatar ese poder tremendo de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, y vamos a empezar a ver tremendas cosas de parte de nuestro gran Dios y Salvador. Bendice conmigo hoy el dulce nombre de Jesús. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga mi ser su santo nombre. Y bendiga mi ser su santo nombre. Porque Él es el Señor que perdona tus pecados. Él es quien sana todas tus dolencias, y Él es quien rescata del pozo tu vida, y Él es quien te corona de misericordia. Por eso bendice al Señor. Bendícele, adórale todo tu ser. Vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estas palabras. Te pedimos perdón porque hasta aquí muchas veces nos hemos dedicado a hablar las cosas que vos no decís de nosotros. A partir de hoy, te pedimos que tu Espíritu Santo nos infunda fuerza, que tu gracia, Señor, actúe en nosotros aún más y que puedas tomar el control de nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra alma, toda nuestra vida. Por sobre todo, tomes el control de nuestra lengua y que comencemos a hablar tu palabra sobre nuestras vidas, lo que vos decís y lo que vos hiciste en nosotros para poder comenzar a ver maravillas, milagros y tremendas bendiciones en nuestras vidas y en la de nuestros seres queridos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir con nosotros un tiempo de reflexión. Puedes seguir nuestros temas en el blog de los santos, en www.gdlosantos.blogspot.com o en nuestra página de Facebook de las 99 Radio Cristiana. Esperamos haya sido de bendición y será hasta nuestro próximo encuentro.